Bien, en el nombre de Dios y la patria, entonces, se abre la sesión, perdón. Hoy tenemos en nuestra Comisión de Recursos Hídricos de Certificación y Sequía de miércoles 5 de julio de 2023. Tenemos hasta las 11 de la mañana y nuestra tabla es continuar con el estudio del proyecto de ley en primer trámite constitucional iniciado en moción de las honorables senadoras Allende y Proboste y señores Bianchi, Castro Prieto y Latorre. Está muy ocupado el senador Latorre, que regula y fomenta los sistemas de tratamiento de reutilización de aguas residuales, boletín 15.690. Para esta ocasión tenemos invitados a la Dirección General de Aguas, al director general don Rodrigo Sangüesa, a la asesora legislativa María Beas, también a la señora Tatiana Selume, académica de la Universidad San Sebastián. No sé cuál es el orden que vamos a tener, secretario, o si tenemos cuenta primero, me parece. Tenemos cuenta, señor presidente. Ha llegado una comunicación del Consejo Regional de Coquimbo que contiene el acuerdo 13.235 de junio del año en curso, referido a la falta de concreción de obras para mitigar la escasez hídrica de parte de los Ministerios de Obras Públicas y de Agricultura, documento que se envió a vuestros correos. Sí, es una comunicación del Consejo Regional de Coquimbo que contiene una... El CORE, el Consejo, el CORE, que contiene un acuerdo referido a la falta de concreción de obras para mitigar la escasez hídrica de parte de los Ministerios de Obras Públicas y Agricultura. Ese documento ya se les mandó a vuestros correos. También se ha recibido una solicitud de audiencia de la Asociación Chilena de Desalación y Reuso para expresar su opinión respecto del proyecto en tabla. Y finalmente, el día de ayer, el abogado señor Matías de Madrid, que estaba invitado para hoy, informó que por razones de fuerza mayor no podía hacerlo, no obstante lo cual manifestó su disposición para asistir a la siguiente sesión a exponer. Eso es el presidente. Perfecto. Senadora Allende, por favor. Antes de entrar en materia que nos interesa mucho y agradecer, por supuesto, tanto a Tatiana como al director general de Agua y la asesora también legislativa que nos acompañan, quiero preguntar nomás si hay noticias respecto a las indicaciones al proyecto de desalación, porque en paralelo a tenemos que estar trabajando en la idea de constituir un equipo para este tema y yo creo que hay que avanzar en desalación porque hemos recibido distintas inquietudes, distintas personas nos dicen y nosotros estamos a la espera, o sea, nosotros ya cumplimos nuestra tarea, sacamos el proyecto, lo presentamos, lo trabajamos y me siento un poquito como presionada a decir no tenemos respuesta esperando un ejecutivo que es el que tiene que pronunciarse. Entiendo yo que el asesor del Ministerio de Obras Públicas llega el 9 de Escocia, digamos. Entonces, ¿hoy ya llegó ya o no? Sí, claro. Llegó ya. Entonces, para poder, porque primero íbamos a ver el tema de los acuerdos que se habían llegado respecto a las aguas residuales. Sí. Y que nos despidieron como 5 semanas adicionales para ver el tema de desalación. Y se supone que se está trabajando en eso también. Esa es la información que yo tengo. Sí. Y por eso tratemos de avanzar en reuso para poder sacar adelante este proyecto, dejarlo terminado. Y una vez que esté terminado esto, que como nos pidieron como 4 o 5 semanas para el tema de desalación el Ejecutivo, y que sean 4 o 5 semanas y no 10. Pues. Entonces ahí nos encargaremos de que efectivamente eso sea así. Y una última cosa, perdón. Adelante, lo vamos a hacer ahora. Si me permite, presidente, solamente saber en qué fecha se fijó con Directemar la sesión, porque eso también es muy relevante para ver la calidad de agua y qué resultados tienen sus estudios. 19 de julio. Eso quería saber, para claro. confirmarlo. Sí, 19 de julio. Sí, o dejamos, sea, están invitados ya. Tenemos las próximas 3 sesiones o 4 sesiones ya cursadas ya. No, la semana que los viene, temas, digamos. Claro, la semana que viene, ¿no es cierto? Probablemente se reciba un par de invitados, así como pidió la Asociación de Desalación, el abogado Matías de Madrid, y en la siguiente sesión vendría a verse el tema de Loma Larga, el día 19 de julio. Y ahí tienen que estar todos los que siempre invitan. Están invitados los mismos, exacto, los mismos, el representante de la comunidad, absolutamente, están la UPLA, todos. Están todos ya invitados. Perfecto. Sí. Que eso es muy relevante. Sí. ¿Me había pedido la palabra el Ejecutivo? Buenos días, señor presidente, y por su intermedio, solamente precisar que efectivamente está instalada la mesa para trabajar en el proyecto de ley de desalación junto con los asesores de cada uno de ustedes y con la participación del MOP y DGA. Hemos estado
está funcionando de manera regular y consistente, y con muy buenas discusiones sobre la materia. Sí, sí, no, sí estamos en eso. Solamente quería precisar el punto. ¿Hay un plazo en el horizonte? La verdad es que yo creo que a todos se nos ha extendido más de lo que quisiéramos, sin perjuicio de lo cual el trabajo está siendo bien sólido. En ese sentido, digamos, le ponemos presión entre todos nosotros, pero hemos estado entrampados en algunos puntos que es necesario dilucidar y establecer. Daniel se ríe acá. Solamente eso, muchas gracias. Bueno, están avanzando y nos dijeron 5 semanas y yo creo que en agosto ya vamos a poder... Yo creo que sí, o al menos algún avance sobre la materia. Bien, comencemos entonces porque entiendo que la señora Tatiana Selume, a quien tengo el agrado de conocer hace varios años, tuvimos la discusión del Código de Agua, no sé si parece que es la misma profesional me parece, ¿no, Tatiana? Sí. Ah, sí, es la misma, sí. Está, senadora. Aquí estamos. Entiendo que tiene usted que retirarse pronto porque tiene algunas actividades, así es que vamos a partir con usted en la exposición. ¿Eso es lo que me acaban de decir de aquí, de secretaría? ¿Están así o no tiene problema? No, perfecto. no tengo problema. Que nos había informado que tenía que tomar un examen después. No, al día siguiente. Ya. Entonces, secretario, ¿tenemos varios? Dimos la cuenta, varios, no hay nada, no hay varios. Bueno, partamos entonces con la Dirección General de Aguas para que nos fijen el marco general. Me imagino que don Rodrigo Sangüesa está presente, ¿no? Sí, acá lo tenemos. Y su asesora legislativa para que hablemos de lo que significa esto de la propiedad de las aguas de reuso, las aguas residuales, digamos, que en un minuto como que no queríamos verlo, pero por lo menos tengamos un matiz de qué se trata esto de la propiedad, porque la idea no es enfrascarnos en la dificultad de definir la propiedad para que no avance el proyecto, pero si en una de esas podemos resolver el problema ahora y no estar creando otro proyecto de ley para definir este asunto de la propiedad de las aguas residuales, tanto mejor sería. Así Perdón, presidente, adelante. Yo planteé ese tema la vez pasada, sí. pero sí quiero dejar constancia de que no es el tema central. El tema central es el tratamiento de las aguas residuales, porque eso puede no tener nunca una solución clara o nos va a tomar demasiado tiempo y vamos a perder la oportunidad de avanzar en el tratamiento de aguas residuales. Esto no significa desconocer que hay un tema, digamos, no bien resuelto o clarificado, pero sí rogaría que nos centráramos mucho más en el decreto Supremo 90, las medidas, lo que piensa el Ejecutivo, en fin, avanzar en tratamiento de aguas residuales, que es muy importante. Muy de acuerdo, senadora, tenemos tiempo, pero también esta sesión fue citada con el objeto de abordar la propiedad de las aguas también, residuales. Así por lo menos conversa la citación. Así es que tratemos de ver cómo compatibilizamos ambas cosas. Adelante. Señor presidente, la citación solamente era para tratar el proyecto de ley, no había una materia específica. Referencial, sí. No, por supuesto, claro. Ya, perfecto. Estamos de acuerdo, lo escuchamos. Señor presidente, por su intermedio, no hemos preparado una presentación para mostrar, pero sí hemos revisado el proyecto como tal. Nos gustaría acá conversar algunas cosas que hemos visto de él y que nos parecen interesantes. Y finalmente poder referirnos a algunos aspectos que creemos que es necesario complementar, mejorar para que este proyecto tenga mejor beneficio para los territorios. Yo creo que aquí estamos hace mucho tiempo enfrascados en una situación de inseguridad hídrica, por así decirlo. La zona norte de nuestro país esencialmente es la que se ha visto afectada, no obstante, ya hoy día en las regiones del Maule, en la quinta región también, sobre todo, hay una situación muy deficitaria en términos de disponibilidad del recurso hídrico y hace necesario incorporar nuevas fuentes, nueva agua, nuevos volúmenes de agua disponibles, ¿cierto?, para los distintos usos. Entonces, como idea matiz, bueno, esta iniciativa tiene la finalidad de establecer, regular y fomentar sistemas de reutilización, tratamiento de aguas residuales, establece también buscar los requisitos para su habilitación, los usos y en definitiva tener una mejor gestión del recurso hídrico. Aquí me gustaría detenerme en señalar que hoy día el presidente, ¿cierto?, el año 2022 solicitó avanzar
en la implementación de consejos de cuenca, porque también aquí hay una mirada integradora, es decir, no podemos seguir haciendo, esto lo hemos conversado ya en alguna sesión en esta Cámara y también en la Cámara de Diputados, en el sentido de es necesario avanzar en la gestión integrada de recursos hídricos hoy día con la mirada de los consejos de cuenca, una iniciativa que hoy día está siendo liderada por el Ministerio de Medio Ambiente y a través del Consejo Interministerial de Transición Hídrica Justa, el MOB, Agricultura, Ciencia, Minería y Energía también somos parte. Entonces aquí este proyecto justamente se enfrasca en cuál es la solución para el territorio. Dice cuáles son los problemas reales que hay que levantar y cómo tenemos que abordar estas situaciones. El proyecto de desalación también es parte de cómo vamos resolviendo los problemas de seguridad hídrica, pensando principalmente, yo me atrevería a decir, en el abastecimiento de la población. También hay otros usos que son los usos agrícolas, que también tenemos que ahí propiciar la forma en la que vamos complementando los caudales o el déficit hídrico que está en cada una de las cuencas. Por lo tanto, como idea matriz nos parece que está bien, es positivo, es necesario regular esto. Hay mucho documento preparado desde el propio Congreso, hay documentación teórica del año 2019, hay un oficio del director general del año 2001 que habla también de esto, producto de un requerimiento del ministro de Agricultura de la fecha. Por lo tanto, llevamos casi 10, 20 años hablando de esto. Y ya ponerlo en la mesa dice, bueno, tenemos que actuar y nos parece muy bien hacerlo. En general, el cuerpo del proyecto tiene siete articulados principales, unas definiciones, principios, habla de la calidad, justamente, que es un tema no menor, que lo vamos a discutir un poco más adelante. Establece los sistemas de reuso, tanto para los sistemas sanitarios, también para los usos industriales. Y hay un artículo transitorio ahí al final del cuerpo. Propone regular, ¿cierto?, el reuso de aguas residuales que se descargan mediante emisarios submarinos, así como tal el tratamiento exigido para estas y el uso del agua residuales en los sectores rurales. El proyecto también define algunos conceptos en particulares que nos destacamos, el de aguas residuales, que dice, bueno, son aquellas aguas que se descargan desde una fuente emisora a un cuerpo receptor, luego de haber sido utilizadas en un proceso o producidas por este. Por lo tanto, aquí se reconoce que dentro del sistema económico, dentro de la producción, existe un volumen de agua que está disponible y que perfectamente puede ser reutilizado. Entiendo que el superintendente de Servicios Sanitarios también antes ya ha realizado algunas presentaciones de esto. A nivel nacional son del orden de 40 metros cúbicos. 8 metros cúbicos aproximadamente de estos son los que se vierten al mar, donde hoy día podríamos estar mirando que es 8 metros cúbicos que podríamos perfectamente utilizar. Hay que ver cómo lo hacemos. Yo creo que eso es el tema que tenemos que ir resolviendo. 8 metros cúbicos por segundo. Solo como dato, 8 metros cúbicos por segundo. El 15% uno podría pensar que son 8.000 hectáreas aproximadamente de riego, considerando la tasa de riego que tiene el INDAP, por ejemplo, y con sistemas tecnificados un poquito más. Cuando esto lo llevamos al uso de abastecimiento de la población, es bastante más favorable, por supuesto. Y en la región de Valparaíso, senadora, usted lo sabe muy bien, los APR están súper complicados. Por lo tanto, aquí uno tendería a pensar que también hay que tener una mirada al territorio. ¿Qué significa esto? Que si bien es cierto, existen 8 metros cúbicos que están, entre comillas, disponibles, vertidos al mar y que pueden ser aprovechados, al inicio de mi exposición hablé de la planificación territorial. Y por lo tanto aquí también tiene que existir una priorización de cómo vamos haciendo esto. No quiere decir que la región del Biobío sea más importante que la del Maule, pero estamos diciendo que hay regiones que necesitan con más urgencia, y por lo tanto esa urgencia es la que en algún momento tocará decidir por dónde esto comienza a avanzar. Se establece, por ejemplo, la obligación de que las aguas residuales descargadas al cuerpo receptor tienen que cumplir con el DS-90 del año 2000. Del año 2000, estamos en el 2023. Por lo tanto, uno tendría a pensar que esto también debería modificarse. Entonces, allí vemos también una brecha en el sentido de que estamos refiriéndonos en este proyecto de ley a un decreto supremo que en algún momento deba ser modificado. Quizá
Uno en este articulado en específico podría ser más genérico, señalar que debe cumplir con ciertos parámetros de calidad definidos en X fecha, ¿no? No estableciendo una norma o un reglamento que puede ser modificado y que, de acuerdo a lo que nosotros ya hemos establecido, debiera modificarse dentro del tiempo. No, es que me parece bien interesante lo que está diciendo, pero me gustaría saber, porque yo entendía que el Ejecutivo está embarcado en la actualización del, del decreto de 90. Entonces, en consideración a eso, que nosotros nos remitimos a aquello, pero comparto lo que dice, ¿para qué amarrarnos a algo que está en proceso? Sí, me parece una muy buena observación, pero quería asegurarme si estoy en lo correcto. Entiendo que el Ejecutivo está ya avanzando en la actualización del decreto o no. Esa es la pregunta. Ahí, María, ¿me puedes ayudar tú? Sí, conozco eso. Sí, efectivamente se está trabajando en la actualización del decreto 90 desde el Ministerio de Medio Ambiente, Superintendencia y varios otros órganos, pero la verdad es que ha sido una tramitación bien larga, digamos. O sea, yo me atrevería a decir que desde antes de pandemia se está trabajando en esa actualización. Con la calidad de las aguas. Con la calidad, claro. Que para la descarga en aguas superficiales submarinas. Que el proyecto necesariamente debiera definir conceptualmente qué tipo de calidades debiera ser y no atribuirlo a alguna normativa específica. Sí, o sea, porque efectivamente se puede hacer la remisión a la norma reglamentaria para esos efectos o a normas técnicas. Basta citar, por ejemplo, la norma de calidad de agua para riego, está en una norma técnica. Entonces, más que hacer una referencia al DS90 de manera directa, pudiera quedar eventualmente abierto a reglamentación de índole potestad reglamentaria o bien normas técnicas, que es más adecuado. Continúe nomás, director. Muchas gracias. Bueno, ahí vemos quizá alguna brecha que sea interesante modificarla eventualmente, ¿no? Lo otro, que el proyecto se remite taxativamente, ¿cierto? Que dice, para algunos usos como el agrícola, el de áreas verdes, recuperación de ecosistemas, nos parece un poquito extraño que no aparezca taxativamente también el uso del consumo humano, ¿ah? Pudiese ser, habría que ver cuál fue el origen del articulado, pero creemos que también podríamos abrirnos a esto, ¿ah? Cuando hablamos de con qué calidad generamos o con qué calidad de agua quedamos después del último tratamiento, uno debiese diversificar ahí, ¿ah? Y decir, bueno, el agua que vamos a utilizar va a tener el destino industrial, el minero, el abastecimiento de la población, etcétera. Cada uno de estos ciertamente tiene un costo asociado distinto. Y eso también hay que comprometerlo, ¿cierto?, dentro de la discusión del proyecto. Aquí no vemos un tema, no vemos, por ejemplo, que esté desarrollado el tema del financiamiento para este proyecto o cómo debe desarrollarse. Claro. Lo que dice el director es cierto, no mencionamos, pero la razón es porque sabemos que hay algunos países que efectivamente están usando tratamiento de aguas residuales para consumo humano, pero eso requiere un nivel de tratamiento muy superior a lo que tenemos. Entonces, de una manera de ir gradualmente, porque entendemos que no se puede de rompirraja exigir algo que todavía no se ha hecho en este país, de apenas tener un tratamiento muy primario y básico para esto. Entonces, por eso intencionalmente, pero está claro de que deberíamos caminar hacia allá, pero si lo formulamos así, nos generaba un problema, porque obviamente requiere tratamientos secundarios y terciarios que no existen, ni sueño todavía. O sea, estamos alegando del básico tratamiento que tenemos y por eso hemos pensado uso industrial, regadíos de parque, eventualmente agrícola, porque daría para eso, pero de ahí al consumo humano requeriría un tratamiento superior. Quería aclararlo porque creo que hay que entender estratégicamente es necesario que este país se ponga en el horizonte. Yo lo comparto, director, pero creo que desde el punto de vista concreto de avance aquí gradualmente. No podemos exigir ahora ya que la sanitaria, por ejemplo, haga un tratamiento secundario y terciario que permita efectivamente llegar al consumo humano. Y además también la preparación de la ruptura de las barreras culturales también en esto. Sí, la gente, como el agua que estoy tirando por el baño, hay un tema cultural de por medio que hay que trabajar. Sí, señor presidente, justamente,
iba hacia allá. Ya, perdón, Un tema era el tema del financiamiento, pero aquí también lo que hay que ver es cómo integramos la iniciativa público-privada en esto. Esto va a ser necesario. Y esencialmente porque nuestro país, dentro de su economía, desarrolla actividades, construimos hospitales, escuelas, caminos, etcétera. Y aquí también vamos a tener que priorizar. Y esto también significa asociarse con el mundo privado en esto. Correcto. A través de la concesión u otra vía. Tenemos que ver cuál es la mejor forma. Pero hay que avanzar hoy día también mirando hacia el abastecimiento, hacia los nuevos tratamientos y sin duda lo que el senador Gaona menciona es la barrera cultural que vamos a tener en algún momento. O sea, ya reutilizar el agua, usarla para el riego, ya tiene una complejidad. Hay una mirada ahí. Pero pueden haber otras vías, otra forma de construir esto. Bueno, ciertamente el proyecto establece la obligación a los prestadores de servicios sanitarios. Le dice usted debe realizarlo en definitiva. Aquí vamos a tener probablemente alguna discusión con ellos. También se va a abrir nuevamente el tema de cómo financiamos esto, porque ya con el tratamiento que hacen y ejecutar o cumplir con ciertos estándares técnicos como la norma chilena de riego u otro, va a exigir mayores gastos. Y va a estar siempre la pregunta, bueno, ¿quién paga esto? Lo otro es que señala el proyecto que el porcentaje habla de un 35% mínimo respecto a la descarga, está bien, pero también hay que ver cuál es la lógica de crecimiento y esto tiene que tener relación con la lógica del territorio también, es decir, cuánto es el porcentaje, por ejemplo, que efectivamente un territorio necesita para los distintos usos. Y sobre eso, ver cuáles son las inversiones necesarias y por dónde comenzar. Ahora, perdón, yo ahí quisiera... ¿no les complica que vamos interrumpiendo por cosas pequeñas? Porque como son emocionantes los proyectos, ¿por qué 35% de uso y no el 80, el 90? ¿Por qué? A ver, aquí estamos hablando de destinar como para poder infiltrar o para poder, digamos, reforzar de alguna manera nuestra escasez. Entonces, no podíamos poner una cifra tan alta tampoco. Esto está sujeto a lo que conversemos y obviamente es una primera presentación. Uno tiene que poner una cierta cifra, bueno, no puede dejarlo en el aire en abstracto. Y nos pareció prudente hablar de eso. Después tendríamos que ver efectivamente si es suficiente. Ahora, el director está diciendo algo muy interesante, que hay que tenerlo en consideración, que todo esto tiene que estar muy ligado a las realidades territoriales, porque obviamente eso manda. No es lo mismo Coquimbo, Maule, Valparaíso, Magallanes, por decir algo. Entonces, evidentemente que está muy asociado a aquello. Entonces, en ese sentido es flexible. Eso creo que hay que entenderlo. Desde la perspectiva de la inversión, construir para 35, es decir, a no ser que sean plantas escalables, me parece a mí que es mejor construir al tiro si hay potenciales de 70-80%, mejor construir al tiro para el 70 y 80%. Digamos. Claro, pero son también estándares internacionales, perdón. Por ejemplo, en España va entre 15 y 30, no más. Entonces ya nosotros hemos puesto una cifra y Fundación Chile estaba de acuerdo tentativamente 35%, o sea, tampoco fue tan arbitraria. Pusimos una cierta cifra, pero yo creo que es una conversación muy abierta. Aquí ciertamente también hay otros factores que influyen en esto, porque uno puede decir, bueno, puede ser el 100%, pero el 100% significa tratar un volumen más grande de agua. Por lo tanto, instalaciones más grandes también en el territorio y a veces los espacios para esto no están. En el caso de plantas desaladoras, tenemos el mar de norte a sur, ¿cierto?, en nuestra costa, pero no tenemos espacios para realizar, por ejemplo, todas las plantas desaladoras que necesitamos. También hay elementos de construcción o de distribución de las aguas. Estamos hablando que vamos a tener que construir tuberías eventualmente para esto. Significa someterse al procedimiento del sistema de evaluación ambiental en su momento. Entonces hay una serie de componentes que van asociados a esto. Entonces, claro, la mirada es positiva, tenemos que hacerlo, estamos todos de acuerdo en esto, pero cómo lo logramos o en qué porcentaje va a depender de cuál es la necesidad correcta del territorio. Perfecto. Bueno, finalmente, como ministerio estamos de acuerdo con esta idea de legislar, lo hemos visto de manera muy positiva, sentimos que los resultados del cambio climático, la sequía, los incendios son producto de esto. Hace 2 semanas atrás tuvimos un evento importante que lastimó prácticamente todo el territorio central de nuestro país y
hoy día ya nuevamente estamos entrando a los déficits. Por lo tanto, uno dice, bueno, aquí hay que incorporar nueva agua. Solo para finalizar, algunas cosas que nos parecen necesario avanzar probablemente para mejorar el proyecto son solamente habla de disposición en emisarios marinos, ¿cierto? Pensamos que quizá pudiésemos también avanzar en la reutilización de la descarga de otros cuerpos receptores, como los esteros. En el número inicial que hablamos de 40, 32 y 8 metros cúbicos, 32 son vertidos a cauces naturales u otros cuerpos. Hay ahí, ¿cierto?, una relación entre el agua que se vierte versus los derechos de aprovechamiento de aguas que probablemente existen, pero también hay que recordar la historia en la cual fueron construidas también las plantas de tratamiento. Por lo tanto, en algunos casos esa agua nunca estuvo en la cuenca, en otros sí. Por lo tanto, también aquí uno tendería a tener que diferenciar entre uno y otro. Por lo tanto, estos 8 metros cúbicos eventualmente pudiesen ser un poquito más. Y en zonas más específicas del territorio, no solamente en el emisario que vierte al mar, sino que en el desarrollo completo en alguna sección de la cuenca que pueda ser más barato, más fácil efectuar esta reutilización. Si me permite, claro, yo la gran dificultad que veo ahí, por eso quería el tema de tangencialmente ver el asunto de la propiedad, porque efectivamente cuando se vierte a cuerpos distintos al mar, y pasa en los ríos de Santiago al sur, e incluso en algunos ríos que tenemos en la región de Coquimbo, donde parte del agua se vierte al cauce. Y normalmente esas aguas son reclamadas por los agricultores a través de la constitución de derechos eventuales, que constituyen además dominio real, uso, goce y disposición. Así es. Entonces, es complejo. Por eso hay que ver, a mí me gusta el planteamiento de quizás, no sé si lo estoy entendiendo bien, senadora, pero me gusta el planteamiento de quizás centrarnos en lo posible de inmediato, que serían los emisarios, porque el otro tema es un lío. Es mucho más complejo porque, claro, la sanitaria tiene sus derechos, constituye sus derechos de agua, ellos prestan un servicio, la procesan y todo lo demás. La sanitaria también puede decir esa agua es mía porque constituye es la misma agua, no es un agua distinta la que yo estoy la agua tratada que estoy devolviendo al cauce. Por lo tanto, yo podría reclamar como sanitaria. Yo estoy poniendo como sanitario yo puedo decir, oiga, esa agua yo tengo derecho sobre esa agua ríos arriba, la transporto, la traigo, la proceso, la potabilizo, la trato y la entrego al cauce. Pero es la misma agua por la cual yo tenía constituido derecho, pero hoy día ese aumento de caudal que se produce en los ríos aguas abajo, productos del vertimiento de las aguas residuales tratadas, se han constituido derechos sobre esas aguas ya. Entonces, es toda una complejidad de decir hoy día, bueno, esa agua la vamos a usar para riego y vamos a darle otro destino, cuando tiene, paréntesis, estoy diciendo lo que me repite, lo que me dice la gente, ya tiene dueño. Entonces, por eso yo quisiera, por eso era importante para mí poder, para todos nosotros, por supuesto, tener una claridad respecto a la opinión de ustedes, entendiéndolo como una opinión, respecto de las dificultades de la propiedad de esos derechos de agua. Porque si yo tuviera que elegir por la urgente necesidad, me voy por los emisarios nomás y lo otro lo dejo un poquito más para adelante. Sí, creo yo. O sea, el proyecto está de esa forma, ¿cierto? Y porque saca de la idea matriz, ¿cierto?, esto de regular en otros cuerpos receptores. Uno tendería a pensar en dónde están ubicadas las plantas de tratamiento dentro de una cuenca, por ejemplo. Y dónde efectivamente se vierte el agua al mar en volumen versus quizá algunas plantas dentro del desarrollo de una cuenca con volúmenes menores, pero que sí, para efecto de desarrollar un proyecto de reutilización, pudiese ser más fácil o más factible. Entonces, ya, avancemos en emisarios submarinos, pero no descartemos lo otro. ¿Y por qué razón? Lo venía conversando aquí con Graciela. En algunas cuencas, las plantas de tratamiento se instalaron después de que fueron otorgados los derechos de aprovechamiento de agua, tanto permanentes como eventuales. Y por lo tanto, el vertido de estas aguas es un volumen nuevo.
no está asociado a derechos que ya estén contabilizados que esta agua se haya entregado para esos derechos. Por lo tanto, aquí el análisis es prácticamente 1 a 1 en cada una de las cuencas. Va a exigir una mirada un poquito técnica más al detalle. ¿Esos derechos que constituyen las sanitarias son de carácter permanente? Los derechos Perdón, ¿consuntivos? consuntivos. Ah, ya. Consuntivos. Claro, en ese sentido tiene razón Sí. lo que usted dice, Sí. claro. Entonces hay que revisarlo. Yo creo Ya. que está bien, pero en la otra mirada no hay que olvidarse. Ya, Pero perfecto. también pueden ser soluciones Ya. más Sí, puntuales. es un poco para lo que decíamos, Isabel, de no entramparnos y no salir nunca Sí, del... exacto. Ya. Eso es lo primero. Lo segundo, algo que ya había comentado antes, que la norma se refiere al DS90, creemos que en realidad es más bien quizás referirse a documentos técnicos o reglamentarios que se generen, ¿cierto? El artículo 4 solamente habla de uso agrícola y otro, no menciona el consumo humano, creemos que es importante incorporarlo también. Y eventualmente se puede poner una cosa así. Eventualmente, Eventualmente, claro. pues, humano. El tema del financiamiento, lo que había también señalado respecto de buscar relaciones público-privadas para que esto efectivamente se ejecute, Concesiones. concesiones. Hay que ver O contrato de también explotación. quién regula esto, cuál va a ser la estrategia. ¿Ah? Porque una cosa es la ley y la otra cómo empezamos a regularlo. Eso también hay que construirlo en este momento, empezar a mirar cómo esto se va a hacer. Porque si no vamos a tener una ley que nos vamos a demorar después de un año en poder implementarla y un año ya sabemos que es importante. ¿Ah? Entonces también es necesario verlo. Y quizá terminar solamente con lo que señalé al principio. Todas nuestras cuencas están hoy día con déficit hídrico, tenemos algunas zonas de escasez hídrica en la zona de Punta Arenas, qué sé yo. Y por lo tanto la mirada del territorio para ir priorizando y para fijar una estrategia asociada a la gestión integrada de recursos hídricos es necesaria. Esto debe implementarse o conversar directamente con los proyectos de ley que vayan en paralelo a la mejor gestión del recurso hídrico. Y en eso el proyecto de ley de... Exacto. Sí. Sí. Así, por ejemplo, hay algunos reglamentos que nosotros hemos ido sacando que lo estamos haciendo mención en términos generales para que hablen correctamente los proyectos de ley que hablan de recursos hídricos y de su administración. Y la primera pregunta con la que partió el senador, señor presidente, la propiedad es un tema que es complejo hoy día conversar. Si usted me pregunta cuál es la posición hoy día del Ministerio, nosotros hoy día hay mucha información que está disponible, no tenemos resuelto todavía esto. Yo creo que es parte de la mesa y de la discusión que tenemos que hacer, porque esto también habla de cuál va a ser la mirada no solamente del Ministerio de Obras Públicas, sino del Estado, en definitiva. Cómo se va a posicionar respecto de este volumen de agua que hoy día es dispuesto en el mar, y que perfectamente puede ser parte de la solución, no toda la solución, parte de la solución para los problemas de estrés hídrico que tienen nuestra región, en las comunas y en general en las cuencas. De la perspectiva suya, esa agua que se vierte, de acuerdo a la ley, de acuerdo al código al código de las concesiones sanitarias o al código de agua, esas aguas que se vierten a los cauces, ¿dejan de ser de propiedad de la sanitaria y pasan a ser propiedad pasan a ser del río, por lo tanto un bien nacional de uso público? O sea que ahí las aguas se vuelven a incorporar a las fuentes superficiales, en el caso de los cuerpos esteros, vertientes, lagos. Y como hemos señalado, bueno, son parte nuevamente del bien nacional de uso público que está allí. Claro. Se vuelven a confundir con ellas. Yeah. El tema es, ¿qué hacemos? ¿Las vertemos antes? ¿Evitamos su vertimiento? ¿Las tratamos? ¿Las reasignamos? Sí. Y ahí entra justamente la discusión compleja. Cuando Claro. es vertido hacia cuerpos receptores, esteros, cauces u otros, versus incorporar esta agua al mar, tiene una mirada diferente. Sí, es una mirada diferente. Tiene una mirada diferente. Sí. Que es esencialmente Sí. que es esencialmente el tema de la propiedad que tenemos que resolver. Ahora, la pregunta, de si podemos o no seguir avanzando en el proyecto, nosotros creemos que sí. Sí. Y no entramparnos en esto. Esto puede ser una discusión paralela
trabajar en aquello. Ya. Eso, señor presidente. Senador Castro. Mire, si bien es cierto, es una discusión que hay que tener, pero no hay que olvidar que los derechos de agua, estos son derechos consultivos. Por lo tanto, pasan a ser nuevamente un bien nacional de uso público cuando llegan a un cauce natural, ¿cierto? Pero antes de llegar al cauce natural, siguen siendo derechos consultivos. Por lo tanto, la propiedad debería ser de todos los usuarios de esas sanitarias, si uno lo considera así. O las sanitarias sería quien puede resolver el tema. Yo creo que lo que hay que tratar de hacer acá, para hacer uso de estas aguas, sin duda, que van a salir de la planta de tratamiento, van a salir y se van a tomar y se van a elevar, por lo tanto nadie podría reclamar, no tenemos ningún, derecho que pudiese ser reclamado por nadie, porque en el fondo siguen siendo, dentro de un contexto de aguas de derechos consultivos de la sanitaria, ¿me entiendes? Por eso yo creo que aquí es una decisión del Estado de Chile, en una conversación seguramente con las sanitarias, ver la forma de cómo decir, oye, estas aguas las vamos a rehusar. Nadie podría oponerse, no tendríamos ninguna posibilidad que venga alguien a oponerse. Mire, tenemos nosotros, si uno se va al Gran Santiago, las aguas del Gran Santiago se usan para la agricultura, ¿no es cierto? Entonces ahí podrían reclamar algunos, pero ¿por qué podrían reclamar? ¿Cierto? Porque ellos hoy día la están usando, pero eso no significa de que las sanitarias, antes de llegar a este cauce, las tomen, las canalicen, ¿cierto? Y las eleven nuevamente para poder ser reusadas. Nadie te podría oponer a eso, esa es mi mirada de un tema muy lógico, muy práctico. Castro en ese sentido, pero el ruido que me hace a mí esto es que en definitiva el usuario de la sanitaria paga por un tratamiento. ¿Sí? Entonces, yo como usuario, cuando usted ve la boleta del agua, dice ahí, y hay un costo que en el tratamiento de agua servida, por lo tanto, yo pagué por ese tratamiento. Yo lo pagué, no la sanitaria. Y por lo tanto, algún nivel de compensación debería ser para el usuario también, pues. Con mayor razón. Porque si la sanitaria va a tomar esa agua que la pagó el consumidor, ¿sí?, y la va a reusar, la va a vender para reuso, prácticamente a costo cero porque se lo pagaron ya. Bueno, hoy día está vendiendo 2 veces hoy el agua. Hoy día la sanitaria hace lo siguiente, muchas aguas de estas, yo tengo entendido que la zona de Calama, si no me equivoco, las aguas servidas, hay un pago por estas aguas servidas donde te va a rebajar la tarifa. Hay una parte, el 50% de la rentabilidad, tengo entendido que se intentó, pero hubo presentación en los tribunales, ¿ya?, y no prosperó. Ah, ya. Sí, se intentó lo que usted dice, Ya. efectivamente. Pero ahí había un entusiasmo de hacer uso de estas aguas, claro, y bajar la tarifa. Sí, por eso lo que decía la senadora Allende, que el tema de la propiedad de esas aguas es un tema complejo y quizás también la regulación del reuso de las aguas, quizá en este proyecto probablemente nos tengamos que limitar a los emisarios y dejar por una segunda discusión, porque en esa segunda discusión, cuando se vierte el agua residual a los cauces, a los esteros, ahí entran otros actores que son los agricultores. Y tienen sus... Tenemos más de algún lío con ellos ya. Entonces, por eso yo creo que es muy bien lo que plantea la senadora, sin perjuicio de ir teniendo ya cierta claridad de la propiedad de esas aguas. Bien, no sé si usted ya terminó. Sí, senador, solamente, señor presidente, señalar que como Ministerio de Obras Públicas estamos dispuestos a avanzar en la mesa técnica. Ya. Esa mesa técnica está funcionando, ¿no es cierto? Entiendo que sí. ¿No? ¿Ahora? Se acaba de conformar. ¿Cuánto tiempo me soplaron por interno que se están conformando? A ver, al Ejecutivo la pregunta, ¿en cuánto tiempo podríamos tener las indicaciones del Ejecutivo? O a lo mejor algunas pueden ser nuestras también. Sí. ¿Cuánto tiempo nos damos para esto? A ver, seamos honestos y claros. Estamos con desalación todavía en el plazo, ¿no es cierto? Sí. Y con áridos también. Pero eso es otra comisión. Eso es otra comisión. Estamos aquí en la Comisión de Recursos Hídricos. Pero la misma gente. Son los mismos chiquillos y chiquillas. Sí, somos los mismos.
Le propongo, señor presidente, que una vez que entreguemos los temas de desalación, podamos partir correctamente con esto otro. ¿Y desalación cuándo lo vamos a entregar? Ahí ya no Hay un plazo para desalación. O sea, tenemos para avances. Digamos. Yo no sé si lo logremos en 5 semanas, que es lo que entiendo que hay. Vamos a hacer todo 5 los esfuerzos. semanas es A ver, harto, a más ver, las a semanas ver. distritales son 2 meses. Yo creo, sinceramente, Sí. yo entiendo que están haciendo un esfuerzo, se han constituido y están trabajando. Pero yo creo que ya no se justifica mucho más, porque desalación lleva demasiado tiempo y estamos perdiendo también una posibilidad nueva de fuente de agua, que es lo que estamos hablando. La crisis hídrica amerita que busquemos nuevas fuentes de agua. Es una mirada obvia, digamos, y necesaria. Entonces yo creo que hay que poner un cierto plazo. No podemos seguir dando prórroga, pues si sacamos la cuenta y le pregunto al secretario cuánto tiempo se ha venido prorrogando, desde final del gobierno, incluso a último minuto del gobierno pasado presentó, al final, el último día, el 9 de marzo, algo así. Entonces, si yo saco la cuenta, ya llevamos 2 años o más, me estoy equivocando. Entonces, perdón, Señor senador, por favor. termino con esto, si me permiten. Yo creo que es sumamente relevante que nosotros tengamos un plazo, que le exijamos al Ejecutivo. Yo sé que es una demanda importante, pero creo que tiene que trabajar con esa presión para que saquemos las indicaciones de desalación y podamos avanzar también en esto. Hemos hecho la flexibilidad, lo que le hemos explicado, solamente emisarios para no complicarnos con otras cosas, ni habíamos incluso dejado el consumo humano, que yo comparto totalmente lo que dice, pero entiendo que eso le pone otras exigencias y por lo mismo quiero avanzar, porque nos urge. Semana de agosto, perdóname, senador. Ahí se cumplen las 5 semanas. Ya, no más, y no más. Y no Yo más. diría que ese es como Y el después- acuerdo de esta comisión, la última prórroga, porque de verdad ha sido mucho tiempo, mucho tiempo. Se debería presentar lo de desalación el día jueves 3 de agosto. Perdón, miércoles 2 de agosto. Perfecto. Muy bien. ¿Y lo de aguas residuales no se puede hacer en paralelo? ¿Para presentarlo la semana siguiente? Yo no veo muchas indicaciones por lo que he dicho. Sí. Si no nos limitamos a los emisarios. Sí. Porque sacamos propiedad del agua. ¿Cómo? Lo de propiedad no va a ir en el. No, va en paralelo, Por entonces eso eso mismo facilita. va a facilitar. Va a Traten, facilitar. hagamos un compromiso, Vamos a hacer que el trabajen en paralelo, en paralelo. y ustedes nos dicen si va avanzando, si efectivamente es posible y viable, ¿ok? Ya ahí nos comunican con Pero hay un los asesores. compromiso Sí, formal perfecto. de hacerlo, el intento al menos en Nuestros asesores paralelo. ya están trabajando en los dos Ya. proyectos. 2 de agosto entonces queda fijado para ya abordar la indicación de sustitutiva o las indicaciones que hayan del caso para el caso de desalación. 2 de agosto. Y la semana siguiente debiéramos venir con las indicaciones sustitutivas o no. Yo creo que no, obvio, son indicaciones que complementan el proyecto actual de aguas residuales a la semana siguiente, que es el 9 de agosto. 2 y 9 de agosto. Ahora, ustedes nos van diciendo ahí con nuestros asesores, a lo mejor no va a poder ser el 9 de agosto. En principio eso. O sea, lo de desalación, eso ya está claro. No hay más plazo. Y lo de reuso, podríamos dejarlo para el 9 de agosto y en el peor de los casos para el 23, porque después tenemos semana distrital. Tenemos la semana distrital de agosto, es del 14 al 18. Ah, sí. Sí, claro. Porque está entre medio, acuérdense que ocupamos los feriados para las semanas distritales, porque el 15 de agosto es mitad de semana, es martes, Ya. por lo tanto del 14 al 18 de agosto es feriado. Ya. Si estoy viendo 2023 y 2023 legislatura No me acordaba que 371, era sí. eso. Ya, perfecto. Entonces, en el peor de los casos, las indicaciones al reuso debiera ser el miércoles 23 de agosto, en el peor de los casos. O sea, el máximo plazo. Máximo plazo. Ajá. Señor Adelante. presidente, simplemente recordar que en el fondo como ejecutivo también tenemos que pasar por el filtro SECPRES, DIPRES, que pudieran eventualmente hacernos incumplir o no llegar en ese plazo. Ya, solamente dejar constancia de ese hecho. Sí, yo iba a plantear lo mismo que está conversando usted, presidente, que yo creo que el senador Elizalde, bueno, participó activamente del Código de Agua, conoce muchísimo el tema y
y es cercano, digamos, obviamente la senadora Allende, pero también todos los... Yo le pediría, presidente, que allí apoyemos todos para que... viene todas las tardes, así que podemos insistirle en el apoyo que requieren ustedes para sacar esto, porque esto no depende solo de ustedes. La SECPRES tiene que revisar esto, entonces eso a veces tiene una demora. Estamos dispuestos a legislar el tema de la propiedad más adelante, en fin, y todo ello, pero como dice la senadora Aravena, yo creo que además es un tema urgente y además que mostremos el trabajo legislativo o colegislativo a la ciudadanía ya con algo que no sean puras urgencias que a propósito de seguridad, de en fin, de todas las dificultades que tenemos ahora con los temas de probidad, sino que también cosas útiles y que son muy necesarias como el tema del agua. ¿Parece? Bien, pues agradecemos entonces a nuestro director general de Agua, señor Sangüesa, a nuestra asesora legislativa de la Dirección General de Agua, la señora María, ¿no es cierto? María Beas. Así que le damos la palabra ahora a la profesora Tatiana Selume de la Universidad San Sebastián. Tatiana tiene la palabra, por favor. Muchas gracias. Primero que nada, agradecer esta invitación para poder compartir con ustedes mis apreciaciones sobre el proyecto. Quisiera ver la posibilidad de compartir pantalla. ¿Se puede? ¿Se ve ahí o no? ¿Sí? Perfecto. Bueno, muchas gracias. Bueno, me voy a referir primero en términos generales a las aguas servidas tratadas. Bien, bueno, primero señalar, ¿cierto?, que en los sistemas de tratamiento de aguas servidas que descargan a los cuerpos de aguas superficiales deben dar cumplimiento a una norma de emisión, que en este caso es el Decreto Supremo 90 del 2000 sobre regulación de contaminantes asociados a las descargas de residuos líquidos a aguas marinas y continentales superficiales. Este DS, que es el DS 90, establece límites máximos de concentración para ciertos parámetros, dependiendo a qué cuerpo superficial se descarga. Si en la tabla número 1, por ejemplo, tenemos la descarga en el cuerpo de agua superficial sin capacidad de dilución, o sea, los cuerpos fluviales. La tabla 2, la capacidad de dilución del receptor la considera. La tabla 3, en cuerpos de agua, lagos lacustres. En la tabla 4, en cuerpos de agua marinos dentro de la zona de protección litoral, y la tabla 5 fuera de la zona de protección litoral en el mar. Bien, ¿qué nos ha dicho el informe de gestión del sector sanitario? El informe nos señala que un 72% de las plantas de tratamiento de agua servida descargan a cuerpos de agua superficial sin dilución, o sea, tabla 1 del Decreto Supremo 90. Mientras que un 11% de las plantas, que los constituyen sistemas que descargan al mar fuera de la protección litoral, que son 33 emisarios submarinos, cumplen con la tabla del DS 90, la tabla 5. Y ahí solamente reciben un tratamiento primario de extracción de sólidos en suspensión para luego ser descargados al mar. En cuanto a la cobertura de tratamiento de aguas servidas en el sector urbano es de un 99,98%, esto es altísimo. Bien, y el volumen de aguas servidas tratadas en el año 2022 fue de 1.225 millones de metros cúbicos, de los cuales 73 se descargó en cuerpos fluviales, 21% en el mar, y un 6% de las aguas tratadas tuvo un reuso directo, no indirecto como el que estaban hablando ustedes de los agricultores ubicados bajo los puntos de descarga, ¿ya? Sino directo, en minería y en otros usos. Bien, en cuanto a los emisarios submarinos, podemos decir que hay 9 regiones que cuentan con emisarios submarinos: Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Valparaíso, Biobío, Los Lagos y Magallanes y la Antártica. ¿Ya? Y este caudal corresponde, ¿cierto?, a 259 millones de metros cúbicos anuales, que, como decía el director general de agua, ¿cierto?, equivale a 8 metros cúbicos por
segundo. ¿Bien? ¿Qué ha dicho la doctrina en torno al reuso? Y aquí al reuso en general. Lo primero es que, dado el estrés hídrico y una forma de suplirlo, aparecen estas nuevas fuentes alternativas, ¿cierto? Que son tanto las aguas desaladas como las aguas servidas tratadas. Y que estas aguas, ¿cierto?, son indispensables ante situaciones de déficit hídrico crónico, ¿ya? Especialmente estas aguas las podemos ver como una fuente adicional cuando hay distancia entre la fuente de abastecimiento y los núcleos urbanos, ¿ya? Por ejemplo, cuando lo que nos ocurre en Santiago, cuando hay limitaciones ambientales para construir nuevos embalses y tenemos sequías plurianuales. Esta es una nueva fuente adicional que puede ser muy útil y muy interesante. ¿Cuál es la ventaja que tienen estas aguas, las aguas servidas o las aguas residuales? Es que su generación siempre es continua, o sea, la ciudad nunca va a dejar de producir aguas servidas tratadas, ¿ya? O sea, siempre van a existir, ¿ya? Por otro lado, se genera un menor impacto ambiental y social que con otras propuestas, ¿ya? Como la desalación o el trasvase entre cuencas, ¿ya? Pero lo que sí se requiere, y esto es muy importante, es que haya un marco jurídico preciso y estable, que garantice seguridad para los actores que intervienen en el proceso de reutilización. Eso es muy importante, que existan ciertas certezas, ¿ya? Y para eso nos tenemos que preguntar, ¿cierto?, a quién pertenecen las aguas servidas tratadas, de quién son. Yo creo que este es un tema que ustedes estaban recientemente hablando, que lo escuché con mucha atención, y creo que es muy importante entrar un poquito en él a efectos de tener cierta claridad. Bien, en el año 2011 la Corte Suprema falló a raíz de los agricultores, ¿cierto?, del Mapocho Bajo, que el problema del dominio de las aguas depuradas por una concesionaria de disposición no era abordable en el juicio. Y dice la Corte Suprema, falla, ¿cierto?, que tiene que ser otro poder del Estado el que interprete de modo general y aplicable las normas que permitan establecer fehacientemente el dominio de estas aguas. O sea, en definitiva, el poder legislativo es aquel que tiene que determinar, ¿cierto?, a quién corresponden las aguas servidas tratadas. Bien, bien, ¿qué ha dicho la doctrina? La doctrina está absolutamente dividida, ¿ya? Hay una parte de la doctrina que sostiene, ¿cierto?, que las aguas servidas tratadas le corresponden a las empresas prestadoras de servicios sanitarios que pueden disponer libremente de ellas porque están dentro de sus instalaciones privadas. Ahí encontramos a Vergara, Valivian, Díaz de Valdés. Y por otro lado existen otras tendencias, ¿cierto?, que hablan acerca de la relativización de este dominio, en que no existiría, ¿cierto?, un precedente legal o judicial que acredite que las empresas sanitarias son dueñas de estas aguas. Y ahí encontramos a Peralta. Bien, entonces tenemos aquí una fractura, ¿cierto?, en cuanto a la doctrina. ¿Qué es lo que nos dice la legislación? La legislación dispone simplemente que en su descarga, la empresa concesionaria debe dar cumplimiento a los términos que se fijaron en su concesión, ¿ya? Y que en el abandono se aplica la institución de los derrames, es decir, estas aguas vuelven a incorporarse, ¿cierto?, en la fuente natural y pasan a ser bienes nacionales de uso público una vez que se incorporan a las fuentes naturales. Y ahí está la norma, ¿cierto?, el artículo 61 de la Ley General de Servicios Sanitarios. Bien. ¿Qué es lo que ocurre respecto a las aguas residuales que son arrojadas por los emisarios submarinos? Que también hay incertidumbre jurídica, porque habría que preguntarse a quién pertenecen estas aguas, ¿ya? ¿De quién son estas? Y, por otro lado, ¿quién y en qué medida debería pagar los costos adicionales que requiere el tratamiento del agua servida para poder ser reutilizada con posterioridad? Y además hay que preguntarse que quiénes serían los beneficiarios de esta nueva fuente hídrica. Bien, de estos 8 metros cúbicos por segundo, ¿ya? Entonces aquí ya ingresamos al boletín 15.690, ¿cierto?, que regula y fomenta los sistemas de tratamiento y de reutilización de aguas residuales. En primer término, ¿cierto?, hablar de los principios. Creo que el enfoque ecosistémico integral es muy preciso y me gustaría destacarlo justamente,
porque señala que serán priorizadas las iniciativas de reuso de aguas residuales que permitan reducir la brecha y el riesgo hídrico en los territorios y mejorar las condiciones para los sectores sensibles y vulnerables, generando beneficios sociales, ambientales y productivos. O sea, yo creo que este es el eje del proyecto, ¿ya? Es decir, todas las demás iniciativas dentro de este proyecto deberían estar relacionadas con este enfoque ecosistémico integral. Bien, y luego ya entramos a los temas más complejos, ¿cierto?, que es la calidad de las descargas mediante emisarios submarinos. El artículo 4, inciso primero, ¿cierto?, señala que las aguas residuales descargadas a través de emisarios submarinos deberán contar con sistemas de tratamiento que garanticen al menos obtener la calidad exigida en la tabla número 1 del Decreto Supremo 90, que se refiere, ¿cierto?, a los límites máximos permitidos para la descarga de residuos líquidos a cuerpos de agua fluviales, es decir, sin capacidad de dilución. Ahí hacen unos comentarios previos. Hay un problema técnico, ¿ya? ¿Por qué utilizar la tabla 1 para descargas de aguas servidas o aguas residuales al mar? Ya la tabla 1 supone que el cuerpo receptor, o sea que es un cuerpo fluvial, ¿cierto?, tiene baja salinidad. Entonces exige concentraciones bajas de sales. Y nosotros aquí estamos pensando en arrojar aguas al mar. Entonces aquí se produce un problema técnico en que no coincide utilizar la tabla 1 del DS90 para efectos de arrojar aguas al mar, porque implicaría quitarle salinidad cuando el mar es excesivamente salado, ¿cierto? Por otro lado, nos enfrentamos a un problema económico, ¿ya? Porque esta norma estaría asumiendo que los costos de la depuración van a ser del usuario final, es decir, del consumidor de agua potable, ya que se le traspasarían, ¿cierto?, por la vía de las tarifas, ¿ya? Por otro lado, esta solución implica construir plantas de tratamiento de aguas servidas y pasar, ¿cierto?, por el sistema de evaluación de impacto ambiental, en zonas en las cuales la descarga de estas aguas sea posible de reutilizar. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que se deben traspasar estas aguas residuales desde los puntos de generación a los puntos de demanda de estas aguas. Y esto implica infraestructura, ¿cierto?, medios legales, tales como servidumbres para poder pasar, ¿cierto?, energía y un montón de otras cosas que en este proyecto yo no las veo contempladas. ¿Bien? Un segundo punto, el cuarto inciso 2, nos señala, ¿cierto?, que la aplicación de esta tabla, o sea, dicho estándar, la tabla 1 del DS90, permitiría el reuso de las aguas residuales tratadas en distintos usos, como el riego, áreas verdes, recuperación de ecosistemas, industrial y minero. Entonces aquí yo me hago la siguiente pregunta, y es, ¿por qué aplicar la tabla 1 del Decreto Supremo 90? Primero decir que esta tabla, ¿cierto?, que es o sea, este decreto supremo, ¿cierto?, es de los años 2000, ¿cierto?, en que había otro contexto económico y había un conocimiento científico distinto al que tenemos hoy, y de hecho se regularon muy pocos contaminantes, ¿ya? Entonces, lo que puede ocurrir es que el destino final de las aguas servidas tratadas puede requerir diversas calidades, y no los de la tabla número 1, ¿ya? ¿Por qué no simplemente disponer la reutilización? ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, el estándar para el riego puede ser incluso más alto que el de la tabla 1 del DS90 y requerir la eliminación de otras sustancias. Pensemos que en estas aguas, que no son aguas puras en definitiva, hay alta presencia de material orgánico de coliformes fecales y podrían requerir de un tratamiento terciario. ¿Ya? Pensemos, por ejemplo, en el caso que ocurrió en Israel, por ejemplo, que las aguas servidas tratadas contenían boro, y el boro provenía de los detergentes. Entonces tuvieron que quitarle a los detergentes el boro para poder hacer aplicable esas aguas al riego. Entonces no es llegar y decir se le aplica la tabla 1 y nos sirve para el riego, ¿ya? Por un lado. Y por otro lado, tenemos otros usos, como el minero, ¿cierto?, en que la reutilización de las aguas no requeriría pasar por ninguna tabla, o sea, basta con las aguas servidas crudas para que se pueda utilizar. Entonces, es muy interesante y muy importante tener determinado quién va a ser el usuario de estas aguas. ¿Bien? Bien, luego el inciso tercero señala que se podrán
establecer tratamientos complementarios y o adicionales cuando ello sea necesario. Y se propenderá a la aplicación de un tratamiento más exigente cuando estos submarinos estén emplazados en zonas declaradas sensibles. La pregunta es, ¿quién va a financiar estos costos? ¿Ya? Hay que pensar que en la actualidad los emisarios submarinos cumplen con las reglas legales, o sea, aplican la tabla 5 del DS-90, y los usuarios finales están pagando por ese tratamiento. ¿Quién debiera asumir este DEL? ¿Quién debiera asumirlo? Los usuarios finales, el que va a reutilizar, la empresa prestadora de servicios sanitarios. O sea, ahí hay un tema que el proyecto, ¿cierto?, no está clarificando. Y yo creo que esto se debe en parte a que no se ha asignado, ¿cierto?, quién es el propietario de esas aguas servidas. Bien. Luego señala en el artículo 5 los sistemas de reuso. Y dice que serán los prestadores de servicios sanitarios quienes deberán, por obligación, ¿cierto?, implementar estos sistemas de tratamiento de aguas residuales, ya que permitan la depuración y reuso en un porcentaje no inferior a 35% de las descargadas, ¿ya? Y se podrá aumentar este porcentaje de acuerdo con características de cada zona geográfica. Bien, aquí, ¿qué es lo que requerimos para que esta norma sea efectiva? Primero tenemos que pensar que sea una zona, y en esto, volviendo, ¿cierto?, a este enfoque ecosistémico integral que decíamos al comienzo, en que sea una zona en que el déficit hídrico en la cuenca donde opera el emisario submarino efectivamente sea una zona de déficit hídrico. Y que este déficit hídrico sea susceptible de ser atenuado mediante la reutilización de las AST. Por ejemplo, yo digo, esto en Puerto Montt no ocurriría, porque no requerimos, ¿cierto?, de estas aguas para efectos ni de riego ni de otras actividades. O sea, hay agua suficiente en otras fuentes para poder utilizarla, ¿ya? Y por ello es que es muy importante también determinar los potenciales usuarios de las aguas servidas tratadas, es decir, quiénes deben asumir los costos, y en este caso ver también la posibilidad de que existan subvenciones estatales como ocurre en otros países como Israel, bien, donde esto es una realidad. Y luego señala el artículo 5, inciso final, ¿cierto?, que los proyectos de reuso deberán propender a resolver la escasez hídrica del territorio, mejorando la gestión del recurso en el contexto del cambio climático, priorizando usos vulnerables o con menor capacidad de pago. Y para ello yo digo, lo que ocurre es que hoy día la legislación vigente prioriza el uso de las aguas para el consumo humano y el saneamiento, ¿ya? Y además protege los usos ecosistémicos de las aguas. Creemos que esta debiese ser la prevalencia, o sea, si se va a reutilizar, que se reutilice el agua, ¿cierto?, pero dándole preferencia para el consumo humano. No tiene por qué ser esta misma agua que sea el agua servida tratada, sino que se puede ver a través de otras figuras. Y por eso es que aquí en las soluciones, yo propongo lo primero, ¿cierto?, es determinar la propiedad sobre las aguas servidas tratadas. En caso de determinar que las aguas servidas deben volver al cauce, ¿cierto?, se podrá concesionar su uso, pero priorizando la utilización para el consumo humano y el saneamiento, ¿ya? Y aquí se pueden aplicar distintas figuras, se pueden aplicar swaps de aguas, por ejemplo, que yo devuelva ciertas aguas a una sección del río y que de esa sección del río me den aguas frescas para el consumo humano y el saneamiento, ¿ya? Determinar posibles usuarios de las aguas servidas tratadas, ¿ya? No tiene sentido aplicarles la tabla 1 del Decreto Supremo 90 para arrojarlas luego al mar, o sea, en teoría un poco desalarlas, ¿cierto?, para incorporarlas al mar. Como punto 4, determinar zonas de déficit hídrico estructural que se puedan solucionar con la reutilización. Por ejemplo, Santiago. Yo creo que es importante entrar en este tema y no solamente dejarlo limitado a los emisarios submarinos. Yo creo que aquí es importante ver qué es lo que está ocurriendo, por ejemplo, en la zona central con las aguas servidas tratadas. Ya, es decir, ustedes comentaban recién, ¿cierto?, que estas aguas, ¿cierto?, los agricultores aguas abajo de las plantas de tratamiento tienen derechos consultivos sobre ellas.
Esos derechos, claro, fueron constituidos mediante mercedes muy antiguas y suponían no solamente la escorrentía natural que llegaba al Mapocho, sino que también otras aguas. Pero hoy por hoy necesitamos, ¿cierto?, abastecer de agua a la ciudad de Santiago y utilizar las aguas servidas tratadas a través de un bypass que nos ayude, ¿cierto?, a mejorar el déficit hídrico que tiene la ciudad de Santiago es muy importante. Entonces, la reutilización que se da bajo otros, o sea, me refiero con plantas de tratamiento de aguas servidas que arrojan en los cauces naturales, también debe ser asumido por este proyecto. Bien, y en caso de establecer, ¿cierto?, que las aguas servidas tratadas pertenecen a la empresa sanitaria, ¿cierto?, habría que descontar a los usuarios finales el valor de la venta de estas aguas en la tarifa, tal como se hace hoy en la práctica, ¿cierto? Creo que, si no me equivoco, es Aguas Chañar, ¿cierto?, que le entrega estas aguas a Minera Candelaria y se descuenta en la tarifa de los usuarios. Bueno, eso era lo que les quería yo exponer. Muchas gracias, profesora Selume. Agradecemos su tiempo y disposición y su análisis. Vamos a tener un espacio de tiempo. Tenemos 14 minutos para preguntas de los senadores. Le rogaría precisión, de tal manera de que nuestros invitados puedan responder las preguntas que hagan los señores y señoras senadoras. Senadora Aravena, tiene la palabra. Sí, primero agradecer la exposición muy clara, muy precisa, y dos cosas solamente que, bueno, nosotros, la expositora ha estado escuchando la comisión, estamos determinando, ¿cierto?, dejar de lado la discusión de la propiedad. Sin embargo, ella plantea, como especialista, que en la medida de que tengamos claro dos puntos, uno, la propiedad, y segundo, el usuario final, eso permite de alguna manera poder ser más precisos en un proyecto de ley que de verdad tenga utilidad. Entonces, quiero solo consultarle a ella si lo que yo entendí es lo que le estoy diciendo, porque si es así, sin querer ser, ir en contra de lo que se ha discutido acá, una de las preocupaciones que uno tiene desde el punto de vista más ciudadano es justamente que los proyectos de ley no queden solamente en ámbito de las intenciones, sino que tengan un efecto concreto y práctico en la calidad de vida de las personas y sobre todo en uno de los ámbitos más complejos que es justamente la disposición de las aguas, y porque este proyecto tiene claramente una muy buena intención, pero queremos dejarlo totalmente aplicable y no que tengamos que estar modificándolo posteriormente. Eso solamente. Gracias, presidente. Gracias, senadora Aravena. No sé si hay más preguntas. Senadora Allende. Primero agradecerle a Tatiana, por supuesto, su exposición y si bien es cierto que lo estábamos conversando con el director general de Agua, tratar de ver el tema de la propiedad como en paralelo para no quedarnos entrampados, de alguna manera también es insoslayable, de alguna manera, en algún sentido no nos podemos desconocer aquello. Lo que creo yo que las observaciones que ella hace, a las que se suman las que hizo el director general de Agua, son justamente los temas que tenemos que ver con la mesa técnica, porque así podemos avanzar. No son necesarios hacer una indicación sustitutiva, sino que se pueden agregar estos elementos que se está planteando. Sin embargo, no deja de ser un tema relevante. Bueno, volviendo a lo que habíamos dicho inicialmente, nosotros nos concentramos en los emisarios submarinos, un poco para facilitar, digamos, y hacer menos compleja la discusión en términos de los cauces naturales. Eso no significa que no entendamos que estamos hablando justamente de un ecosistema, estamos hablando de escasez hídrica, estamos hablando cómo ayudar a que incluso volviera un cauce, eso es muy importante. Pero si nos remitimos al tema de los emisarios submarinos, efectivamente, la pregunta de fondo es decirse, bueno, a ver, la empresa sanitaria recibe un pago por el servicio que presta. A todos nosotros en nuestras cuentas nos llega una suma adicional a la cantidad de agua que usamos en función del tratamiento de aguas servidas. Eso estoy hablando del mundo urbano, por supuesto, donde además hay una cobertura excepcional de casi el 100%. Entonces ya tenemos un pago, y esta pregunta es como muy interesante tanto para Tatiana como para el director. La pregunta que nos haría, bueno, nosotros le exigimos ahora a la empresa que de verdad el tratamiento que hace es muy básico,
porque lo único que hace es aislar un poco los sólidos y punto. Por eso que es muy importante que tenemos un ejemplo concreto en Loma Larga y queremos saber la calidad del agua, porque al parecer no es tan sencillo llegar y hacer un puro tratamiento primario, si eso ni siquiera estaría cumpliendo, por eso hay que demostrarlo con la calidad del agua. Entonces, la pregunta es, como país, en una situación hídrica y buscando mayor fuentes de agua, tenemos el derecho a decirle a la sanitaria, sabe que más usted va a invertir, pero en un tratamiento ya más secundario, por llamarlo así. Pero no va a llegar o la totalidad se lo va a incorporar al usuario, porque usted cobra. ¿Sí? Hoy día cobra por tratamiento primario. Si nosotros queremos un tratamiento un poquito más sofisticado, es lo mismo. O sea, pasa lo mismo. Ya estaría cobrando por ese tratamiento, entonces no puede seguir cobrando 2 veces o indefinidamente. Entonces aquí hay un tema que efectivamente creo que hay un tema de Estado, que también por eso era importante un poco conocer. Yo entiendo que es algo que se está hablando hace muchos años, pero no está resuelto, que es un poco decir, mire, el Código de Agua está priorizando el consumo humano. Nosotros debiéramos ser capaces como país, como Estado más que como país, garantizarle el consumo humano a la población, que hoy día no está garantizado al 100%. Y por lo tanto esa es la prioridad, junto con los ecosistemas para poder sostenibilidad, digamos, y proteger, digamos, lo que la propia naturaleza nos entrega y que nos ayuda a mitigar el cambio climático. Dicho todo eso, entonces la pregunta es decir, bueno, ¿está en condición el Estado de decir, a ver, vamos a hacer reuso de aguas residuales como una nueva fuente y necesitamos que se invierta en esto? Puede haber modelos mixtos. La pregunta concreta es decir, ¿cuál es la opinión que tienen los dos expositores? Buscamos un nuevo modelo de negocio, hacemos algo mixto, solamente pensamos que lo va a invertir la empresa sanitaria y se lo va a recargar al usuario, o esto tiene límites. Creo que esa es como una buena pregunta para poder avanzar, fuera de que, reitero, de que deberíamos considerar todas estas observaciones que se han hecho en la mesa técnica que vamos a avanzar en este proyecto, porque obviamente esta es la primera mirada y como siempre esto es perfectible. Porque ¿por qué estoy preguntando eso? No sé si Tatiana está informada y no sé si también el director de agua lo debe saber, pero ¿por qué me interesa mucho también ver ese modelo de agua? Porque, como yo les contaba, aquí expuso Fundación Chile, no sé si ustedes se acuerdan, de un modelo piloto que sería una planta de tratamiento, en realidad está en Villa Alemana. Y de ahí, con 35 kilómetros, llegaría hasta, digamos, hasta Casablanca, donde el modelo de negocio es público-privado. O sea, la idea es que tanto el municipio o gobierno regional, pero por supuesto también las viñas, que están muy interesadas, pudiesen entre todos ellos, de alguna manera, absorber los costos que esto implica, pensando en los beneficios. O sea, es un modelo de negocio en qué sentido, de que hay un interés, en principio, de los principales usuarios, que serían agricultores mayores, como son los viñateros, de poder, digamos, hacer esta inversión, considerando que les representa 400 litros adicionales de agua que les interesa. Entonces, me gustaría también un poco que se explayaran sobre eso, qué es lo que piensan. Senador Castro, Sí, nos quedan poquitos minutos. Sí, presidente. Pido una prórroga de 5 minutos más. Sí, presidente, según la exposición de la profesora, a mí me queda bastante claro que esta es una decisión del Estado. Si el Estado de Chile resolver este problema, lo puede hacer, porque si es cierto, estos son derechos consuntivos. Al ser derechos consuntivos, si el Estado o hay interesados, o la sanitaria encuentra que hay interesados en hacer uso de estas aguas, como pueden ser las mineras, y están dispuestas las mineras a pagar el costo de lo que significa un tratamiento secundario, terciario, elevar estas aguas nuevamente para ser usadas a lo mejor en la minería, yo creo que eso no hay ningún problema, porque estas aguas después de la planta de tratamiento las toman, las tratan y las elevan para reusarlas. No hay ningún problema ahí. Entonces, pero el Estado tiene que tomar una decisión, en este caso, pensando en Gran Santiago, que yo sé que estas aguas hoy día, gran parte de estas aguas se usan para la agricultura, esos agricultores van a quedar con menos agua. Pero si ellos tienen derechos, pero tienen derechos de los cauces naturales.
y estas aguas, estas aguas se anexan a un cauce natural. Por lo tanto, yo creo que la propiedad ahí no puede ser reclamada por los agricultores. Claro que sean derechos eventuales. Porque son estas aguas perfectamente se pueden consumir el 100% y los agricultores no van a tener ellos, correcto. ya vemos por qué reclamar. Entonces, para mí una decisión de Estado. A lo mejor uno puede decir, oye, Gran Santiago, valoramos que los agricultores hagan uso de estas aguas, perfecto. Pero tenemos otras fuentes de agua, porque en el fondo aquí en la quinta región tenemos agua, nosotros que también perfectamente pueden ser tratadas y levantadas, por ejemplo, para el uso de la minería. Estamos, por eso digo, una decisión del Estado para ver la necesidad que se tenga para poder usar y quién está dispuesto a pagar ese tratamiento. En eso consiste. Por lo tanto, yo creo que aquí la propiedad, yo la tengo bastante clara. Creo que no tenemos que buscar mucho, resolver mucho el tema jurídico, porque yo creo que la propiedad para mí está bastante clara. Pero tenemos hoy día interesados en pagar el costo. Ese es un tema que hay que verlo. El Estado, yo creo que, o la legislación perfectamente lo puede permitir, pero si hay interesados reales en poder pagar ese costo. Que pueden ser también los agricultores. ¿Sí? O sea, eso depende de quién sea capaz de pagar el costo. Bueno, ya, del agua desalada ya están dispuestos ya. Entonces es un tema que, porque no hay agua no hay agua, entonces es un tema que hay que resolverlo. Partimos por la respuesta que nos puede dar el director general de Aguas y cerramos después con la profesora Selume. Ya. Señor presidente, a ver, el proyecto tiene como idea matriz reutilizar aguas que son hacia emisarios submarinos, ¿cierto? A través de esto. Y la intercepción es previa a que llegue al mar, por lo tanto, aquí nos estamos escapando un poquito de la discusión. O sea, ya dejamos de lado, sabemos que tenemos que avanzar en aquellas plantas de tratamiento que vierten sus aguas a cuerpos superficiales. El siguiente paso de este proyecto, pero en la idea matriz hoy día es solo sobre el agua que es vertida hacia el mar. Y la intercepción debe ser previa. En qué calidad o cuál es la calidad que necesitamos es lo que efectivamente se tiene que resolver en cada uno de los territorios, como señalé adelante. Depende cuál es la necesidad que se quiera cubrir. Si hoy día, por ejemplo, los agricultores de la cuarta región efectivamente ya están dispuestos a pagar por esto, significa que ya hoy día estamos generando conciencia de que tenemos que hacer un esfuerzo más de lo que hemos hecho siempre. Y sí hay un tema que yo creo que va más allá de la propiedad, insisto, en cómo se regula la distribución, quién se hace cargo de esto, el tema tarifario también aquí salió. Me parece que la CIS también tiene algo que decir en esto. Como parte del ministerio va a estar dentro de la mesa que ciertamente deberíamos hacer observaciones a esto. Como decisión de Estado creo que desde todos los sectores, me imagino, estamos dispuestos a avanzar. Y tiene que ser, como dice el senador Castro, una decisión del Estado, porque en definitiva es para los territorios, no es asociado a un beneficio de una empresa en específico. Pudiésemos hablar de canjes de agua también, pero también vamos a tener que invertir en esto. Y la asociación público-privada, que es por ejemplo la que lleva Casablanca, efectivamente es algo que sí va a dar resultados. Estamos también pensando aquí que debe incorporarse quizás los gobiernos regionales en esto, mirando la descentralización también. Yo creo que son ideas que es necesario todavía resolver más adelante. Gracias, director. Profesora Selume. Muchas gracias, señor presidente. A ver, yo creo que acá hay varios temas. Si nosotros estamos pensando solamente en emisarios submarinos, igual esas aguas tendrían que ser tratadas, de acuerdo a este proyecto. Y para ser tratadas, ¿cierto? Alguien tiene que tratarlas. Alguien tiene que disponer de esas aguas, tratarlas y luego verterlas a un cauce natural, en este caso, por ejemplo, para que los agricultores las puedan utilizar. Es allí donde se nos presenta nuevamente el problema. Es el mismo problema que se nos va a presentar en las aguas que se vierten en el Mapocho, por ejemplo, en el caso de Santiago.
¿ya? Porque vamos a tener que tratarlas y vamos a tener que verterlas. Y ahí es necesario preguntarse quién va a tener derecho a utilizar estas aguas, quién va a asumir los costos y quiénes las van a utilizar. Entonces, nuevamente surge la pregunta de la propiedad de estas aguas. Yo creo que es importante dilucidar ese conflicto y, por último, salir con una solución intermedia. ¿Para qué? Porque hoy por hoy está priorizado el uso del agua para el consumo humano y el saneamiento. Y eso es lo más relevante. Entonces, sería muy interesante poder concesionar estas aguas una vez que se viertan en los cauces naturales para efectos de darle priorización al uso del agua para el consumo humano y el saneamiento. ¿Ya? Y ahí, como decía el senador, ¿cierto? Poder hacer, o sea, perdón, como decía el director general de aguas, poder hacer estos canjes o estos swaps de agua y efectivamente poder suplir el estrés hídrico que tienen los territorios. Pero para ello hay que priorizar el uso del agua para el consumo humano y para ello hay que determinar, ¿cierto?, o la propiedad o al menos poder concesionar estas aguas dentro de los cauces naturales. Esa es mi opinión al respecto. ¿Ya? Creo que son temas que se tienen que dilucidar a la brevedad y que son temas que corresponden, ¿cierto?, al Poder Legislativo hacerlo, ¿ya? Y esto va a solucionar tanto el problema de los emisarios como el problema de las aguas en los cauces naturales que se dan, por ejemplo, en la zona central. O sea, va a solucionar el problema en general. Si no se quiere uno hacer cargo de ese tema y simplemente reutilizar, el problema es qué seguridad jurídica le vamos a dar a los distintos usuarios de estas aguas. ¿Dónde va a estar el marco jurídico establecido para ello? Así que lo dejo así, ¿vale? Muchas gracias. Muchas gracias, profesora. Nos quedan solo 2 minutos. Al tiro, senadora. La comisión técnica para esto ya está, para aguas de reuso todavía no se constituye, me imagino. Ya, entonces le vamos a pedir, en este caso, a Benjamín, que es asesor de la presidencia de esta comisión, que ayude ya a Benjamín a armar este equipo de trabajo de manera paralela al tema de desalado y empiecen a funcionar algún día de la semana para esto con asesores de los distintos senadores, más el Ejecutivo y algunos especialistas que se quisieran aportar y contribuir en esto. ¿Ah? Nuevamente, presidente, y agradeciendo nuevamente las exposiciones, pedí para la próxima sesión, porque teníamos solamente creo que 2 invitados, entiendo, o 1, no sé, pero lo que creo que sería importante recibir a ECONSA, al gobierno regional de Antofagasta y Aguas Antofagasta, porque entiendo que han hecho un acuerdo tripartito que se firmó hace una semana atrás y que permitiría reusar hasta el 100% de las aguas servidas en la comuna. Entonces, creo que sería una muy buena experiencia y nos aportaría mucho. Se quería pedir que por favor los invitáramos. Estoy hablando de ECONSA, que como ustedes saben es la inversión que hizo la planta desaladora en Atacama. Estoy hablando del gobierno regional de Antofagasta y Aguas Antofagasta por este acuerdo tripartito que se hicieron, que creo que es muy interesante. ¿Quiénes son los invitados para la semana, secretario? A ver, señor presidente, el profesor Desmadril ¿Ya? manifestó su voluntad y también la Asociación Chilena de Desalación y Reuso pidió exponer. Esos son los 2 que estarían definidos. ¿Nos dará el tiempo para los 4? O sea, 2, sí. Sí, yo a ver, quizás el profesor de Madrid no sé si está en una posición tan distinta a lo que nos acaba de señalar la profesora Selumen. Yo feliz, pero no sé el tiempo ustedes. Tenemos comisiones después de agricultura, en el caso mío. Dicho ahora... ¿Y quién nos recortó? ¿Por qué no? ¿Eso no lo podemos retomar hasta las 11:30? Siempre fue hasta las 11:30, pero de repente nos toca con la agricultura. Empezó a tomar con la agricultura. De hecho, ahora hay una comisión Acá. Claro, porque hay un tema de sal. Y si partimos en vez solamente por solamente por partimos a las 9. ¿Ah? No, a las 9, ¿por qué a las 9? Sí, parta. Sí, a las 9. Partamos a las 9 por la próxima semana. Y hacemos la invitación que pide la senadora Allende. ¿Ya? Dejemos al profesor de Madrid en nuestro momento porque no pudo venir ahora. Lo dejamos para otra vez. No, pues si lo adelantamos a las 9, nos alcanza todo. Pero es que estamos
hablando entonces de ECONSA, Agua de Antofagasta, Gobierno Regional de Antofagasta. Es que Asociación ellos hicieron un Chilena de acuerdo Desalación. tripartito. Es ECONSA, Sí, de Madrid para después. Tiene claro, razón la es que es senadora. ECONSA y Gobierno de Antofagasta y Agua de Antofagasta porque hicieron el acuerdo, así que no va a ser tan diferente en el fondo. Sí, no, perfecto. Son los mismos actores que Exacto. están. Entonces sería un actor, exacto, por llamarlo entonces así, sería macro ECONSA, Antofagasta. Gobierno Regional de Antofagasta, Exacto. Aguas Antofagasta, Que están en el acuerdo. claro, y la Asociación Chilena de Desalación. Perfecto. Entonces, acordado que con las sugerencias que hace la senadora Allende, más De 9 a el 11. asunto de agua desalada. De 9 a 11 de la mañana y no de 9:30 a 11. ¿De acuerdo? Bien. Por haberse cumplido el objetivo de la sesión, esta se levanta. Muchas gracias, señora senadora, y invitados también, muchas gracias. Gracias también, profesora.